Instituto Tecnológico de Sonora. Video de Filosofía. Alumno Francisco José Molina Rodríguez. ID 57630. Licenciatura en Dirección de la Cultura Física y el Deporte. Patrocinio y recaudación de fondos. Maestra Clara Gallardo. ITSO. Universidad. Universidad que educa y trasciende. Hedonismo. Si aceptamos que el placer debe estar mezclado con la felicidad, el más deleitoso de los actos conforme a la virtud es el ejercicio de la sabiduría. El solo afán de saber, la filosofía encierra deleites maravillosos por su pureza y por su firmeza, y por supuesto, el saber adquirido produce un goce mayor que el de su mera indagación. Además, la sabiduría la contiene como propio un placer que aumenta con la actividad. Muñoz, 2007. Por su parte, Pinto y Barrio definen el hedoísmo del griego hedone, placer, doctrina ética según la cual el único bien es el placer y el único mal, el dolor. En consecuencia, sitúa en el placer la felicidad humana. El hedoísmo no consiste en afirmar que el placer es un bien, ya que dicha afirmación ha sido admitida por otras muchas doctrinas éticas muy alejadas del hedoísmo, sino en considerar que el placer es el único y supremo bien. El término hedoísmo puede tomarse en dos sentidos, lato y estricto. En el primero, hedoísmo sería una teoría ética de gran amplitud, en la cual la palabra placer tendría un significado muy extenso, abarcando tanto el placer como la utilidad. En este sentido, encuadraría dentro del hedoísmo el utilitarismo. En un sentido más restringido, el hedoísmo se diferencia del utilitarismo fundamentalmente porque el primero cifra el bien en placer individual, mientras que el segundo afirma como bien sumo el placer, el bienestar y la utilidad sociales. El hedoísmo tiene carácter individualista. El utilitarismo es de índole socialista, en el sentido etimológico de la palabra. Dentro del hedoísmo, en sentido estricto, se pueden distinguir dos formas del mismo, de acuerdo con los significados que tienen del placer. Epicureísmo. Epicuro, comentando por Pinto y Barrio, sostiene que el placer es el bien del hombre, pero da una clara preferencia al placer espiritual sobre el sensible. Sus puntos fundamentales son: 1. Primacia del placer espiritual sobre el sensible, de la chara sobre el hedone. 2. Distinción dentro del placer entre el del movimiento y el del reposo. El primero se produce al satisfacer una necesidad, un deseo. El segundo, al haber eliminado todas las apetencias, el hedoísmo mitigada desde el más valor de este último. Por ello diría Epicuro: si quieres hacer rico a Pitocles, no aumentes sus riquezas, sino disminuye sus deseos. Determinación de una aritmética del placer sobre las siguientes reglas primordiales. A. Aceptar el placer presente, si no produce un dolor ulterior más intenso. B. Rehuir el dolor presente que no pueda producir en el futuro un placer más intenso. C. Aceptar un dolor presente que origine un placer futuro más intenso. D. Rehuir de un placer presente que lleve aparejado un dolor futuro de mayor intensidad. La búsqueda del placer en esta forma de hedoísmo no se limita a la ciega consecución del placer presente. Se establece un principio de racionalidad al hacer intervenir el deseo del placer, la moderación que puede suponer la prevención del futuro. 4. La misión de la virtud dentro de este hedoísmo queda limitada a una prudente regulación de la conducta humana, encaminada a facilitar la aplicación de cada caso concreto. En esa aritmética del placer. 5. Basado en estas directrices morales, el hombre podrá alcanzar su fin último. Para el hedoísmo mitigado es la ausencia del dolor, aponia, que nos dará la tranquilidad de ánimo, ataraxia, que le radica en la felicidad, eudemonia. Kantiana, lo cual comprueba la justeza de la tesis kantiana que dice: ni el mundo
ni en general, tampoco fuera del mundo, es posible pensar nada bueno sin restricción, a no ser tan solo una buena voluntad. Para Kant, la buena voluntad es la obra no sólo conforme al deber, sino además por deber. A manera de conclusión, se enumeran los tres imperativos categóricos de Kant, que sintetizan su moral kantiana. 1. Obra solo según su máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne una ley universal. 2. Obra como si la máxima de acción hubiera de convertirse por voluntad en la ley universal de la naturaleza. Y 3. Obra de tal manera que uses la humanidad tanto en su persona como en la persona de cualquier otro, siempre con un fin y nunca como un medio. En resumen, quise mostrar las tres porque se me hizo de suma importancia conocerlas para elegir y explicar mi punto. Cada uno tiene su importancia y su parecido, pero con sus diferencias. La kantiana me gustó porque tratas a los demás como si fueras tú mismo para encontrar la felicidad. Pero me sentí aún más identificado con el epicureísmo. ¿Por qué? Porque no solo hace ver tu felicidad en presente, sino que tomas una decisión a futuro y eso se me hizo súper especial. ¿Por qué? Porque te está diciendo que si ves que un dolor en este momento te va a evitar un dolor mayor a futuro y posiblemente te va a brindar una felicidad, es lógico que vas a preferir este dolor. Pero si estás viendo que un dolor te va a traer más dolor a futuro, lo más sano es alejarte. Y el egoísmo no me gustó porque es muy individual y no te está dejando ver una felicidad mayor, más auténtica, porque los seres humanos ocupamos de los demás para poder estar bien sin olvidarnos de nosotros. Y el epicureísmo nos hace ver todo eso. Gracias. Referencias.